Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal, tu canal Palabra Santa. Estamos en un nuevo espacio de este programa, Revelando la Verdad. Hoy para hablar de, un tema que me parece importante tocar, porque en realidad damos vergüenza. Cuando digo la incoherencia de los cristianos, pongo en la misma bolsa a todos mis hermanos, católicos, no católicos. Damos vergüenza, damos vergüenza. Y esto lo digo con dolor y lo digo, atendiendo a algo que está en la palabra de Dios y que ahora lo vamos a leer. ¿Por qué damos vergüenza? ¿De dónde saco esto? ¿Por qué digo que todos los cristianos, y en esto englobo a todos, protestantes, no protestantes, ¿por qué damos vergüenza? Escuchá lo que Jesús le dice a su Padre, o sea, antes de su pasión, de su muerte, de su resurrección, antes. Fíjate lo que le dice. Juan capítulo 17, versículo 20. Dice, no ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Palabra del Señor. ¿Qué dice Jesús? Jesús dice, que todos sean uno. Que todos sean uno. ¿Para qué tenemos que ser uno? Para que el mundo crea que Dios Padre lo envió a rescatarnos. ¿Qué hacemos nosotros los cristianos? ¿Quiénes somos los cristianos? Lógicamente, los que creemos en Cristo. ¿Qué hacemos? Todo lo contrario. Hace poquito leía más de 30.000 denominaciones religiosas. ¿Escuchaste? Más de 30.000. Dejemos de lado todas esas pseudo-religiones politeístas, orientales, que lógicamente no conocen a Jesucristo, no conocen su Evangelio. Pero pongamos en esta bolsa a todos los cristianos, católicos, evangélicos, mormones, adventistas, hay tantas, bautistas, pentecostales unidos, todos los católicos, ortodoxos y no ortodoxos, todos los cristianos que están en el mundo, ¿no? ¿Cuántas denominaciones religiosas? ¿Somos uno? No, estamos todos separados, cada cual enseñando una doctrina distinta, cada cual enseñando justamente una enseñanza distinta. ¿Por qué tengo detrás de mí un monitor con una noticia sobre el ataque de los lobos a un rebaño de ovejas? Porque, mira, si hay algo que Satanás hizo y que lo hizo muy bien, es inventar las sectas, las distintas denominaciones religiosas, dividir, separar el rebaño, separar el rebaño. Yo voy a leer distintas cosas como para que entiendas por qué tenemos que estar unidos y para que te preguntes por qué no lo estamos, ¿por qué no lo estamos? Dice, ustedes, esto es primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 27. Ustedes son el cuerpo de Cristo. O sea, todo bautizado, toda persona bautizada, forma parte del cuerpo de Cristo. Y cada uno en particular es miembro de ese cuerpo. O sea, hay un solo cuerpo, y esto lo vamos a leer. Yo me voy a ir para atrás en el versículo 12. Dice, así como el cuerpo tiene muchos miembros, dedos, manos, ojos, nariz, boca, así como el cuerpo tiene muchos miembros,
y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo. Así también sucede con Cristo. O sea, esto es importante que lo sepas. Podrías ir a la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 22 en adelante, que vamos a ir, y te lo voy a explicar muy rápidamente. Dice, Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo, cabeza de la iglesia. Pablo le está contando a los Efesios que Dios puso a Cristo encima de todas las cosas y constituyó a Cristo cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. O sea, Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pablo le estaba diciendo a los corintios que hay un solo cuerpo. ¿Qué quiere decir Pablo? Hay una sola iglesia. Ahora te preguntarás, ¿por qué hay más de 30.000 iglesias distintas, denominaciones distintas, que enseñan doctrinas distintas, que se odian unos con otros? Porque lo podés notar nomás en la calle. El evangélico no acepta lo que enseña el católico, ni lo que enseña el testigo de Jehová, ni lo que enseña el anglicano, ni lo que enseña el ortodoxo, ni lo que enseña el pentecostal. En pentecostal no acepta lo que enseña el católico, lo que enseña... O sea, están todos divididos. Estamos, los cristianos, todos divididos. La pregunta es, ¿por qué? La respuesta es sencillísima. Porque Satanás se inventó esta idea superadora de dividir el rebaño. Dividir el rebaño. Y esto lo hizo hace 500 años cuando vivimos la Reforma Protestante, a la cabeza de Lutero, y lo que hizo, ¿qué fue? Bueno, se separó un grupito, y ese grupito separó otro grupito y otro grupito y otro grupito y se transformó en esto. Se transformó en esto. En mi localidad, un pueblito de 2.000 habitantes, hay 7 iglesias distintas. En estas 7 está incluida la Iglesia Católica. Hay 7 denominaciones distintas que enseñan doctrinas distintas. Y que lógicamente estamos todos separados. Aquellos no aceptan a estos, aquellos no aceptan a los otros no aceptan a estos. Entonces, la incoherencia de los cristianos. Damos vergüenza. Damos vergüenza. Damos vergüenza. Ni hablar de cuestiones de fe, de cuestiones doctrinales, ¿no? Cuando se trata de cuestiones de perdón, de cuestiones de fe, de cuestiones de amor, de cuestiones con respecto a la vida. Ni hablar de eso, porque en eso damos más lástima y más vergüenza que en esta cuestión de la unidad. Hay algo que quiero que te quede claro. Hay un solo cuerpo y una sola cabeza. La cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia, singular. Hay un solo cuerpo. Esto es palabra de Dios. Carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 22. Carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12, versículo 27. Carta a los Colosenses, por ejemplo, podríamos ir, ¿por qué no? Carta a los Colosenses, para ver si lo que te estoy diciendo es mentira. Pablo no se contradice. Versículo 18, primer capítulo de la carta a los Colosenses, versículo 18. Él, o sea, está hablando de Jesucristo, Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Siempre habla en singular. Jesucristo es la cabeza, una cabeza del cuerpo, un cuerpo, que es la iglesia. O sea que hay una iglesia, hay una sola iglesia que viene desde Jesucristo. Hay una sola. Yo no sé cómo explicártelo, no sé cómo decírtelo para que lo entiendas. Pero la realidad es esa, hay una sola iglesia, hay un solo cuerpo. Hay muchos miembros, todos somos miembros de ese cuerpo. Miembros. Uno será un pelo, el otro será un ojo, el otro será una pestaña, el otro será una ceja, el otro será
parte de la oreja, será parte de la garganta, parte de la dentadura, pero hay un solo cuerpo, no hay muchos cuerpos, un solo cuerpo. ¿Qué hacemos los cristianos? Todo lo contrario, separados, divididos. Jesucristo rezaba al Padre: Padre, rezo para que todos sean uno. ¿Qué quería Jesucristo? La unidad del rebaño. ¿Qué hacemos nosotros, los cristianos? Todos separados, todos divididos, separados y divididos. ¿No será este título del tema de hoy suficiente como para ponerte a replantear, ponernos a repensar qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque es real, damos vergüenza. Cada cual defendiendo su iglesia, su secta, tratando de llevar agua para su propio molino y no pensando a dónde está la verdad. Porque, a ver, el secreto que no estamos mirando, o sea, lo que no estamos pudiendo ver todos los cristianos, es ¿a dónde está la verdad? ¿A dónde está la verdad? Y para esto me voy a ir a la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15. Ya los he cansado con esto porque lo leo siempre, pero me parece importante porque evidentemente hay muchos cristianos que desconocen esta cita. Pablo le dice a Timoteo: si yo me llego a demorar, si yo me llego a atrasar, te envío esta carta ¿para qué? Para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios, o sea que Dios tiene una casa, es decir, en la iglesia del Dios viviente, o sea que Dios tiene una iglesia, y esa iglesia es columna y fundamento de la verdad. Esa iglesia es columna y base de la verdad. O sea, hay una iglesia que es el cuerpo de Cristo, en donde Cristo es la cabeza. Esto que te estoy diciendo no es palabra mía, es palabra de Dios. Te di cita, capítulo y versículo, Efesios 1, 22. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12, versículo 27. Primera carta a los Colosenses, carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 18 y siguiente. O sea, hay muchísimas citas en donde Pablo, en este caso, porque estamos hablando de las cartas paulinas, Pablo se dirige a la iglesia y a las distintas comunidades hablando de esto, de la importancia de la unidad y de la importancia de que hay un solo Señor, un solo Evangelio, un solo Espíritu, un solo bautismo, una sola fe, una misma esperanza, un solo cuerpo, o sea, una sola iglesia. Ese es el deseo desde siempre de Jesucristo. Aquel que leímos en la carta, concretamente en la oración que hizo en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 21. Padre, que todos sean uno, que todos sean uno. O sea, todos tenemos que ser uno, todos tenemos que formar parte de un mismo cuerpo, de una misma iglesia. Y en esa iglesia que viene desde siempre, esa iglesia que viene desde Jesucristo, esa iglesia que tiene que tener necesariamente 2000 años, porque Jesucristo hace 2000 años que partió la historia en dos, separándola, y por eso es desde Jesucristo en adelante y desde Jesucristo para atrás. Por eso vamos a decir, hoy 2000 años después de Jesucristo, después de Cristo, y cuando vamos a ver cosas que ocurrieron antes de Jesucristo, vas a encontrar que es antes de Jesucristo. El 100 antes de Jesucristo, el 200 antes de Jesucristo, el 300 antes de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo partió la historia, la vida, la partió en dos. Entonces, esta iglesia, que es columna y base de la verdad, tiene que tener necesariamente 2000 años de historia. Y esta iglesia, que es el cuerpo de Cristo, en esta iglesia tenemos que estar todos, porque ese es el deseo de Dios.
Y si te pones a analizar cada pasaje de las Sagradas Escrituras, te vas a encontrar con esto. Dios quiere la unidad de todos los cristianos. Dios quiere la unidad de todos sus hijos. Mientras estemos, como estamos hasta el día de la fecha, separados, disgregados, dispersados, desunidos, reina Satanás. Y el mundo, el que está afuera, el que no conoce a Jesucristo, el que no conoce su evangelio, no cree que Dios lo haya mandado. Y esto es palabra de Dios. Juan 17, versículo 21 y 22. Jesús dice que todos sean uno, porque si no son uno, el mundo no va a creer que tú me enviaste, Padre. Y hasta el día de la fecha, los cristianos no somos uno. Hasta el día de la fecha, los cristianos no formamos parte de un mismo cuerpo. Hasta el día de la fecha, estamos todos separados. Hay una iglesia, y este es un llamado a la unidad, hay una iglesia que tiene 2000 años de historia, que te habrán enseñado a odiarla, a menospreciarla, que te habrán enseñado que es prostituta, que es una iglesia que está llena de pecado, que es una iglesia repleta de sacerdotes violadores, estafadores, corruptos y demás. Sí, es real, es real, es real. Pero esa iglesia es la que Jesucristo fundó, se llama Iglesia Católica, es la iglesia que tiene 2000 años de historia y es la iglesia en la que te tenés que congregar. Es la iglesia que Jesucristo fundó y que creó y a la que llama un solo cuerpo, en donde Él es la cabeza. Él es la cabeza de esa iglesia. Esa iglesia hoy te llama. ¿Sos bautista? Vení. ¿Sos ortodoxo? Venís. ¿Sos anglicano? Vení. ¿Sos testigo de Jehová? Vení. Vení. ¿Por qué? Porque Jesucristo quiere la unidad. Hay un solo cuerpo. Fuera de ese cuerpo, vos lo sabés, si hoy te cortás tu mano y la dejás arriba de la mesa, esa mano, ese miembro, esa mano se muere. Se muere. Se muere. ¿Por qué se muere? Y porque no está unida al cuerpo. ¿Qué le pasa a un cristiano que se separa de la iglesia? La iglesia que es el cuerpo místico de Cristo. La iglesia en donde Jesús es la cabeza. ¿Qué pasa cuando un miembro se separa y empieza a formar parte de la iglesia de Jacinto, de Pedrito, de Huguito? ¿Qué pasa? Ese miembro se muere, no tiene vida. ¿Por qué? Porque se separó de la iglesia. Entonces este es un llamado a la unidad. Necesitamos los cristianos unirnos en una sola iglesia. Dejar de defender estas posturas de que mi iglesia, dejar de defender eso y tratar de buscar la verdad. Hay una sola verdad. Hay una sola verdad. Ninguna iglesia fuera de la iglesia católica, y esto les duele, pero es la verdad, ninguna iglesia fuera de la iglesia católica puede comprobar 2000 años ininterrumpidos de historia. Ninguna. Ninguna. De hecho, ninguna puede mostrar y demostrar más de 500 años de historia. Solo la Iglesia Católica tiene 2000 años. Solo la Iglesia Católica viene desde Jesucristo. Solo la Iglesia Católica. Entonces, ¿a dónde te tenés que congregar? ¿A quién te tenés que unir? A la Iglesia Católica. Ese es el deseo de Dios. Un solo rebaño con un solo pastor. Ese es el deseo de Dios. Yo sé que a la mayoría no le gusta, pero es la realidad. Es la realidad. Eso es lo que quiere el Señor. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos?
lo que vemos, todos separados, todos divididos. Por eso este es un llamado a la unidad. Vuelvo a repetir, pensá en la verdad, no pienses en defender aquello que es indefendible, no pienses en defender la doctrina o la iglesia de una persona humana, fundada por una persona humana, porque te vas a encontrar con algo que es real, doloroso pero real. Vos pensás, soy testigo de Jehová, ¿quién la fundó mi iglesia? Un ser humano que no fue Jesucristo en el año 1889. Soy anglicano, ¿quién la fundó mi iglesia? No fue Jesucristo, fue un ser humano cristiano en el año X. Pero por lo general siempre 1500 años después. Entonces, ¿yo voy a estar en la iglesia que fundó ese ser humano o voy a estar en la iglesia que fundó Jesucristo? Que es la única que garantiza ser el cuerpo de Jesucristo místico, ¿no? Pero es la única que garantiza esto que Pablo nos enseña en su palabra. ¿A dónde voy a estar? Porque si no se cumple, mirá, si no se cumple lo que dice Pablo a Timoteo, si no se termina cumpliendo esto. Dice Pablo a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo... Vamos desde el 1. Le dice Pablo a Timoteo, yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su manifestación y de su reino. Escuchá lo que dice Pablo a Timoteo. Yo creo que es lo que estoy diciéndote yo hoy a vos. Proclama la palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella. Arguye, reprende, exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar. Es lo que estoy haciendo yo ahora en este momento. Porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina. Dice así, llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina. Por el contrario, llevado por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los oídos y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. ¿Qué pasó hace 500 años en la Reforma Protestante? Esto. No soportaron la sana doctrina. Doctrina hay una, porque hay un solo cuerpo, hay un solo Señor, hay un solo Evangelio. Hay un solo Evangelio. Pero es real que hay más de 30.000 denominaciones y cada cual tuerce el Evangelio de acuerdo a su enseñanza. Entonces le hace decir al Evangelio cosas que el Evangelio no dice. Esta es la realidad. Y se cumple lo que Pablo le dice a Timoteo. Va a llegar el día en que las personas no soportarán más la sana doctrina. ¿Para qué? Para seguir multitud de maestros que les halaguen los oídos y se apartarán de la verdad. ¿Cuál es el problema? Apartarse de la verdad. ¿A dónde está la verdad? Pablo se lo decía a Timoteo en la primera carta. La verdad está en la iglesia. Y iglesia hay una sola porque hay un solo cuerpo. Y esa iglesia que tiene 2000 años es la iglesia católica. Ahí estás llamado vos. Dice, sigue diciendo, versículo 5, tú en cambio vigila atentamente, soporta todas las pruebas. O sea, no te vayas porque te enojaste con el cura. No te vayas porque el cura es violador. No te vayas porque el cura te miró feo. No te vayas porque el cura no te dio el puestito que querías. No te vayas porque, no sé, el hermano que preside en la comunidad es lo que no debería ser. No te vayas por eso. Soporta todas las pruebas. Dice, realiza tu tarea como predicador del Evangelio. Esto que estoy haciendo, cumple a la perfección tu ministerio. O sea, Pablo dice, no te apartes de la verdad, porque habrá muchos que no soportarán esa sana doctrina y se apartarán de la verdad. Cada vez que llega un lobo con piel de oveja, diciendo yo vengo a predicarte el Evangelio de Jesucristo, ¿qué hace? Saca, extirpa
corta un miembro del cuerpo de Jesucristo, un miembro de la iglesia, y se lo lleva. Ese miembro separado del cuerpo muere. 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 Por eso estamos llamados a la unidad. Basta de incoherencia. Basta de esta incoherencia de decir, somos cristianos y no atender al pedido suplicante de Jesucristo a su Padre, que todos sean uno. Que todos sean uno. Estamos llamados a la unidad. Necesitamos ser uno. Necesitamos formar parte de la única iglesia fundada por Jesucristo. ¿Qué es la Iglesia Católica? Que no te gusta, que te duele, que te enseñaron a odiarla, que te enseñaron a despreciarla, que te enseñaron a aborrecerla. Eso es problema tuyo. Es problema tuyo. Te apartaste de la verdad, volvé a la verdad, porque tenés que volver a la iglesia que custodia, que enseña, que fundamenta, que es base y fundamento de la verdad. Es la Iglesia Católica. Este es un llamado a la unidad. Volvé. Nadie te va a reprochar, ni te va a cuestionar, ni te va a marcar con el dedito. Tenés que estar en la iglesia que fundó Jesucristo, que es una, que es santa, que es católica y que es apostólica. Esa es la verdad. Espero que esto te haya servido. Poné tus comentarios. Poné tus comentarios. Si estás con ganas de vomitar todo lo que te han enseñado en contra, vomitalo, no importa, decilo, ponelo ahí en los comentarios, no pasa nada. Pero esa es la verdad. Y esa verdad la podemos defender con la palabra de Dios, cosa que ninguna secta separada de la iglesia fundada por Jesucristo puede hacer. Esto no es para pelear, esto es para dejar de ser incoherentes, dejar de decir soy cristiano y no estar atendiendo al pedido de Jesús. Jesús dijo que todos sean uno, y por lo tanto, si vos sos cristiano y si por lo tanto decís ser Jesucristo tu Señor y amarlo y servirlo, lo primero que tenés que hacer es obedecer al pedido de Él. Él pidió que seamos uno. Tenemos que ser uno. Tenemos que unirnos en la única iglesia fundada por Jesucristo, que es la Iglesia Católica. Te espero para que formes parte. Nos vemos en un próximo programa de este canal, tu canal, Palabra Santa. Chau.